Recientemente Oda ha realizado una entrevista con la Shonen Jump, donde habló de sus inicios, los mangas que lo inspiraron y hasta de cómo fue su sueño antes de crear la historia que todos amamos hoy en día. La he traducido y resumido para ti. Puede que tenga algunos fallos, aunque he intentado hacer lo mejor posible. Así que, vamos allá. En primer lugar, su encuentro con la Jump. A los 9 años, Oda compró su primer manga, Kinnikuman, o así creo que se pronuncia, porque lo había visto en anime. En ese momento ni siquiera sabía que era Jump. Después leyó Capitán Tsubasa y Fist of the North Star, pero aún sin relacionarlos con la revista. Todo cambió en cuarto grado, cuando en casa de un amigo descubrió un ejemplar de la Weekly Shonen Jump con el capítulo 2 de Dragon Ball. Le impresionó el dibujo y se sorprendió al ver que en una sola revista estaban Kinnikuman, Capitán Tsubasa y Fist of the North Star. Desde entonces empezó a comprar Jump con regularidad. Ese recuerdo le marcó tanto que hasta hoy sostiene que Jump siempre debe tener 3 grandes pilares, para que los lectores sientan que reciben valor. Recuerda también que de niño, al comprar tomos de Kinnikuman, elegía solo uno al mes, por su paga limitada, y escogía el que tuviera más personajes en la portada. Esa experiencia influyó directamente en las portadas de One Piece, que Oda decidió que siempre tendrían muchos personajes, variedad de colores y que reflejaran la historia de ese volumen. El momento en que Oda decidió convertirse en mangaka, en esa época estaban las revistas CoroCoro, Comic y CoroCoro Bonbon, y él prefería Bonbon, o Bonbon, no sé cómo se pronuncia. Aunque también leía obras de Fujiko Fuyo gracias a su hermana. A los 4 años, cuando leyó Kaibutsu-kun, decidió que quería ser mangaka. En ese momento entendió que esa era una profesión real y pensó, yo también seré uno. Desde entonces, cada manga que leía no era solo diversión, también se convirtió en material de estudio. Aunque sus padres eran muy estrictos, nunca se opusieron a su sueño. Su gran oportunidad llegó con el premio Tezuka, o Tezuka, uno de los más prestigiosos de la industria. Ganarlo convenció a su familia de que su camino era serio, por eso Oda lo considera el verdadero inicio de su carrera, y también por eso siempre aconseja a los jóvenes artistas aspirar a ese premio. Admirando a Akira Toriyama y hablando sobre manga ecchi. Antes de conocer Dragon Ball, Oda ya leía Dr. Slump en primaria. Sus padres eran estrictos, como ya dije antes, y no le dejaban comprar muchos cómics, pero siempre encontraba cómo leerlos. Quedó fascinado con Akira Toriyama. Su humor, estilo y creatividad lo marcaron profundamente. Toriyama se convirtió en su mayor influencia. Tras ganar el premio Tezuka, Oda pensó que si su obra no alcanzaba el nivel de Dragon Ball, no valdría la pena. Y serializar One Piece en la misma revista que Dragon Ball fue como cumplir un sueño. Por otra parte, sobre los manga ecchi, no estaba permitido en su casa, pero lo ojeaba en la Jump. No sabe nada de Oda, aunque no lo entendía del todo, le parecían cómicos y diferentes. Y reconoce que también influyeron en su formación como lector y creador. Mangas que lo inspiraron en su juventud. Se me va a complicar pronunciarlos. Star Bakahatsu, que Oda quedó enganchado por lo delicado y bonito de su estilo e incluso intentó dibujar como él. Después tenemos Rokudenashi Blues, que al inicio pensó que no podría durar como serie, pero Morita lo mantuvo 10 años con una calidad brutal, algo que lo impresionó muchísimo. Otros también son Suideni Tonchinkan, de Mamotaro, Kami-sama wa Southpaw, y también volvió a leer la obra anterior del autor, Sora no Canvas. También Kyoryuji, de Yen Shoyo, joder, ¿por qué es tan complicado? Y Akira, que para Oda fue revolucionario. Recuerda gastar mucho de su dinero de adolescente en esos tomos enormes, pero valió la pena porque era una obra maestra. Además de disfrutarla, la usaba como referencia para aprender a dibujar de todo: fuego, explosiones, hielo, etc. Primera vez siendo publicado en la Shonen Jump. En secundaria, Oda tuvo un amigo llamado Nakao, que realmente dibujaba manga y hasta enviaba trabajos a revistas. Él le enseñó cosas básicas como dónde comprar el papel de manuscrito y que el manga no era solo dibujar, sino crear historias. Oda empezó a mandar trabajos a los concursos de Jump. Al principio perdió, pero luego llegó a la selección final y su nombre apareció en la revista. Eso lo emocionó muchísimo. Aunque estaba feliz de ver su nombre en Jump, justo al lado salió un anuncio de un verdadero ganador, Usuta Kyosuke, y todos pensaron que ese era su seudónimo. Lo peor es que el manga de Usuta era muy bueno, lo que hizo que Oda sintiera un poco de celos. Años después terminaría publicando su serie en Jump al lado de Usuta, lo cual le resultó irónico, recibiendo el premio Tezuka y haciendo su debut. En 1991, Oda ganó un premio semi-honorífico en el premio Tezuka, con su One Shot Wanted. En ese momento usaba un seudónimo porque no quería que sus compañeros de secundaria supieran que dibujaba. Quería sorprenderlos llegando a ser profesional de golpe. Después de eso, se mudó a Tokio y trabajó como asistente de Shinobu Kaitani. Allí volvió a encontrarse con Ehara Shoichi, quien también había ganado el Tezuka ese año, y se hicieron buenos amigos, aunque también lo veía como rival porque compartían editor. En ese tiempo se publicó un tomo recopilando las obras ganadoras de Tezuka y el Akatsuka, donde también estaba incluido Wanted. La mayoría de comentarios mangakas veteranos fueron positivos, pero uno, Leiji Matsumoto, lo criticó diciendo que su arte no parecía lo bastante occidental. Oda en ese momento se molestó porque ni conocía a Matsumoto. Años después, cuando leyó sus mangas, como Gun Frontier, entendió el peso de esa crítica y llegó a admirarlo profundamente. Sus días como asistente auxiliar. Durante su etapa como asistente, Oda aprendió tanto mentalidad como técnicas de dibujo. Con Katan Sensei descubrió el ritmo profesional y la importancia de dibujar rápido y fluido.
proyecto. Con Tokuhiro Sensei y Watsuki Sensei adquirió técnicas concretas, como sombreado y engrosar líneas para dar solidez. Trabajó en varios talleres y series, incluyendo Manyoki, White Half y One Piece, y se relacionó con otros autores como Takeshi Konomi y Daisuke Higuchi, compartiendo experiencias y momentos de camaradería. Aunque tuvo algunas incomodidades, cada experiencia le sirvió como lección para su propio estudio. Entre asistentes circulaban rumores y bromas, pero Oda recuerda esos años con cariño, valorando la diversión, el aprendizaje y la preparación para su futuro como autor principal. Su repentino debut en la revista principal. Mientras disfrutaba de su vida como asistente, sus propios mangas seguían siendo rechazados. Tras publicar Monsters en una edición especial, tuvo una racha de fracasos. Al límite, sacó su arma secreta, un manga de piratas, Romance Down versión 1. 2 años después, otra versión de Romance Down se publicó en un especial de 1996, quedando tercero en la encuesta de lectores, superando incluso a mangakas profesionales. Eso le dio confianza y abrió la puerta a aparecer en la Jump principal. Recibió la oportunidad de publicar un one shot de 45 páginas, pero con la condición de terminarlo en 2 semanas, y ahí nació Romance Down versión 2. Fue un caos total. Trabajaron sin parar junto a sus asistentes, terminaron la historia que ocurría todo en un barco para simplificar. Apenas recuerda los resultados. Lo importante era que cumplieron el reto y evitaron dejar un hueco en la revista. Esa experiencia le enseñó que las oportunidades surgen de repente y hay que estar preparado para tomarlas con decisión. Desde entonces empezó a desarrollar la idea de One Piece. Aunque el proyecto fue rechazado varias veces en las reuniones de serialización, un año más tarde finalmente comenzó la publicación oficial de One Piece. ¿Cuál es la corriente principal de la Jump manga? Poco después del inicio de One Piece, la Jump fue superada en circulación por otra revista. Esto le resultó muy frustrante. Con el final de Dragon Ball y Slam Dunk, las ventas cayeron bruscamente. Pero eso abrió una oportunidad para los nuevos autores, llenar ese vacío y convertirse en los nuevos pilares. Oda entendió que competir directamente contra Dragon Ball era imposible. Si hacía un manga de peleas, siempre lo compararían. Por eso decidió enfocar One Piece en la aventura y el drama, más que en batallas puras. Esa elección fue clave para que One Piece pudiera sobrevivir tanto tiempo. Aún así, reconoce que las batallas siempre han sido parte del ADN de Jump y que los capítulos de peleas de One Piece son los que más entusiasmo generan. Concluye que lo esencial del manga de Jump siempre ha sido lo mismo: emocionar al lector con combates intensos. El mensaje de Oda para el futuro de la Jump y sus autores. Oda habla de su rol como juez del premio Tezuka, lo que le permite ver cómo piensan los jóvenes creadores de hoy en día. Notó que durante la pandemia surgió una ola de mangas oscuros y distópicos, muchos con la idea de escapar de un mundo sin esperanza. Señala que es normal que los tiempos se reflejen en el manga, pero advierte que los autores deben confiar en lo que aman y no dejarse arrastrar por lo que dicen otros en internet. Afirma que Jump siempre ha sido esa revista capaz de unir a toda una generación alrededor de un mismo tema, y que quiere que siga siendo así. Hoy en día todo está más fragmentado, pero cree que debe existir al menos una obra compartida masivamente, que sirva para conectar a la gente. Para que Jump siga fuerte, hace falta nuevos pilares, al menos 3 obras grandes que mantengan a los niños interesados y comprando la revista. Por último, ha dejado detalles específicos de diferentes frutas del diablo, que la dejaré en pantalla por si queréis echarle un vistazo. También la continuación de la novela de Lau y la novela de Zoro, y los primeros diseños de diferentes personajes. Y esa es toda la entrevista. Pero antes de acabar, estate atento a mis vídeos, ya que pronto sacarán un adelanto de Elbaf en el anime y lo subiré al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Nos vemos en el siguiente vídeo.